Hola, bienvenidos a esta versión 35 del Congreso Nacional de Medicina General y Social que ASMEDAS realiza cada año. Muchas gracias a ASMEDAS y al comité organizador del Congreso porque cada año me permite compartir con ustedes algún tema de la salud femenina. En esta ocasión me han pedido que hable un poquito de endometriosis y hemos titulado la conferencia Endometriosis mucho más que un cólico menstrual. Debo aclarar que no soy un experto del tema, soy un ginecólogo general. Hoy día hay mucha gente en el mundo y particularmente en Medellín que maneja a profundidad este tema y que hace parte de grupos que lo hacen de manera interdisciplinaria de muy buena manera. Pero entonces, para concientizarlos un poco y compartirles las cosas básicas, pues aquí hemos preparado este tema. Todo lo que voy a hablar está basado en esta guía de endometriosis, la guía de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, que salió en 2022. Bueno, primero la definición, y esto ya empieza a ser muy importante. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica, caracterizada por la presencia de tejido endometrial fuera de su sitio natural, que es la capa interna del útero. Es dependiente de estrógenos, esto también tiene importancia en la fisiopatología y en el tratamiento, como vamos a ir viendo en el transcurso de la conferencia. Y como tiene esa dependencia de estrógeno, pues por supuesto es más común en la vida reproductiva de la mujer, lo cual no quiere decir que no tenga consecuencias clínicas que vayan hasta la posmenopausia. Bueno, entonces esto es a lo que estamos hablando, el endometrio y la capa interna del útero, bien, que seguramente todos conocemos por nuestro estudio de anatomía e histología. Y lo que ha pasado en la endometriosis es esto, que este tejido que normalmente debería estar confinado a este sitio anatómico, pues ahorita está en otros lugares. Aquí lo muestran en la superficie serosa del útero, en las trompas, en el ovario. Bueno, aquí están mostrando pues cómo sería la endometriosis pélvica, pero también la hay en otros sitios. Esta es una imagen laparoscópica de cómo se ve la endometriosis cuando se visualiza mediante la laparoscopia. Aquí está el útero, por acá están los ovarios, por aquí está las trompas, los ligamentos redondos, los ligamentos uterosacros por acá, un poco deformada la anatomía por el mismo proceso inflamatorio, cicatrizal y adherencial de la propia endometriosis. Y aquí es como se ven esos parchecitos de endometrio que acabamos de decir. Esta es otra forma diagramática de verlo. Entonces aquí hay parches en el útero, por acá en el colon, en la parte final del colon, el recto, en el espacio recto vaginal, en la vejiga, en la propia vagina y aún los genitales externos, en el ovario, en la trompa, por acá en el ureter también puede estar presente, en la pared abdominal, e incluso la hay en sitios tan locos, pudiera decirse, como esto. Esto es una toracoscopia. Por aquí está la pared torácica con la pleura, este es un pulmón, y por aquí están los focos endometriósicos en el diafragma. Por aquí hay un reporte de caso de una endometriosis cerebelar. Mire hasta dónde puede llegar esto. Esto, por supuesto, son casos poco frecuentes, pero existen. Aquí está el mismo reporte de caso donde la han confirmado histológicamente después de la resección pues, de la tumoración cerebelar. Y aquí hay otro de endometriosis cerebral. Entonces miren pues cómo puede ser de curiosa esta enfermedad, un tejido que está normalmente confinado a la pelvis, dentro del útero en el endometrio, y puede llegar hasta cualquier parte del cuerpo, que no es tan frecuente tampoco. Pues cuando uno
asiste a unas conferencias de esta y le muestran esto, pues termina con la idea de que hay que hacerle resonancia magnética a toda la que tenga dismenorrea. Y me refiero al cerebro, a la resonancia magnética cerebral. Pero no hay tal, pues. Esto siempre lo debe guiar la clínica. Bueno, se presenta en el 2 al 10% de las mujeres, o sea, una de cada 10 mujeres en el mundo puede tener endometriosis, o de hecho la tiene. En las mujeres que consultan por infertilidad, hasta el 50%, es decir, la mitad de ellas va a tener endometriosis. Se calcula que este 2 al 10% corresponde a 190 millones de personas en el mundo y que en promedio las mujeres tienen 8 a 10 años de retraso en el diagnóstico. Los costos se pueden medir en calidad de vida, ausentismo escolar y laboral, y los costos propios de los manejos médicos y los tratamientos quirúrgicos que conlleva. Bueno, en cuanto a la clínica, ¿cuándo sospechar que puede haber un caso de endometriosis? Cuando haya síntomas que pueden ser cíclicos o igualmente pueden ser no cíclicos, como la dismenorrea, que por definición es un síntoma cíclico, que es definido como el cólico que acompaña a la menstruación, la dispareunia, que es el dolor con la relación sexual cuando es profunda, porque la dispareunia de penetración suele ser de otras causas. La disuria, es decir, el dolor al orinar, la disquesia, el dolor al defecar, sobre todo cuando son cíclicas y relacionadas con la menstruación, la rectorragia o la hematuria que sean dolorosas, y el dolor referido en el hombro, que es un síntoma pues como curioso de estos que uno en principio no le ve la relación de algo que es pélvico porque tendría que tener un síntoma en el hombro, pero pues eso está muy bien definido por las vías dolorosas de dolor referido de procesos intraabdominales que producen dolor a ese nivel anatómico. Bueno, igualmente, cuando la endometriosis es extrapélvica, como el caso que mostramos en la imagen, como el de la endometriosis torácica, puede haber neumotórax catamenial. El término catamenial se refiere a aquel síntoma que se asocia a la presencia de la menstruación. Todo el dolor torácico o hemoptisis cíclica, inflamación y dolor cíclico de una cicatriz. Este también es una de las características, digamos, que se encuentran con cierta frecuencia, cicatrices con endometriosis, que pueden ser, por ejemplo, perineales, vaginales o cicatrices de cesárea también, o de otras cirugías pélvicas que se comportan de esta manera, con inflamación o dolor cíclico. La fatiga, la infertilidad, le faltó una R aquí a esta palabra, y en esta guía, precisamente de ESHRE, hacen referencia a las aplicaciones de registro diario de síntomas, diciendo que pueden ser útiles, que no hay una demostración pues, empírica de que mejore el diagnóstico, pero no se desalienta el uso de este tipo de aplicaciones. Bueno, en cuanto al examen clínico y pruebas diagnósticas, tenemos el examen clínico completo y complementado con el examen ginecológico, cuando es pertinente, pues cuando son adolescentes que no han iniciado vida sexual, de pronto no sea pertinente un examen de este tipo, aunque tiene un bajo valor predictivo, tanto positivo como negativo, pero en cualquier condición médica, pues esto siempre será un principio básico de la atención, tener una anamnesis completa y un examen clínico completo. En cuanto a la imagenología, son útiles el ultrasonido. Cada día hay mejores equipos y personas mejor entrenadas en la detección de endometriosis mediante ultrasonido. De hecho, hay una prueba específica que se llama mapeo por ultrasonido para endometriosis profunda, porque la endometriosis superficial pues no la podemos detectar mediante estos métodos. Y está la resonancia magnética. Tienen ambas en buenas manos siempre, con buenos equipos y personal entrenado, específicamente en la detección de endometriosis. Tienen buenos valores predictivos positivos y tienen valores predictivos negativos bajos. Es decir, que si hay una sospecha clínica alta
y el examen de imagenología diagnóstica es negativo, eso no necesariamente descarta la condición, porque como ya he explicado, la endometriosis superficial no es fácil de ver mediante imagenología y básicamente se puede ver mediante una visualización laparoscópica directa. Bueno, en cuanto a los biomarcadores, se han utilizado muchos de ellos, hay desde el CA125, estas proteínas, PGP 9.5, péptidos como el péptido intestinal vasoactivo, la proteína, el péptido Y, micro RNA que tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad, todo esto se ha probado, pero en realidad hasta el momento no hay una evidencia empírica que aporte una gran utilidad de esto y la guía no lo recomienda como uso rutinario, sino en contextos de investigación. Siguiendo con los exámenes clínicos y las pruebas diagnósticas, esto es un cambio importante en esta guía respecto a guías anteriores, en donde la laparoscopia, aunque se ha considerado como el gold estándar, acompañada de la biopsia de la lesión sospechosa, hoy día no se considera indispensable ni para el diagnóstico ni para el tratamiento, y esto es uno de los pilares como más importantes de esta nueva guía de 2022. Entonces, ¿cuál es la cabida de la laparoscopia? Cuando hay una alta sospecha clínica, la imagenología es negativa y ya se ha hecho un manejo empírico que no ha sido exitoso o que de pronto no sea pertinente para el caso de la paciente. Por ejemplo, la mayoría de estos tratamientos son tratamientos que suprimen la producción estrogénica endógena. Entonces, por ejemplo, cuando se hace esto, también se suprime la posibilidad de concebir, la fertilidad queda suprimida. Entonces, en una mujer específica que está buscando embarazo, pues un tratamiento médico como estos no sería pertinente. Entonces, esta sería la cabida para la laparoscopia. Se sugiere que se debe hacer seguimiento una vez se hace el diagnóstico, semejante a cualquier otra enfermedad crónica, como la hemos definido desde el principio, que hacemos seguimiento para hipertensión, hacemos seguimiento para diabetes, hacemos seguimiento para la obesidad y muchas condiciones no transmisibles. Entonces esta no sería la excepción, siendo una enfermedad inflamatoria crónica, como la hemos definido desde el principio, pues también es sujeta a un seguimiento continuo prácticamente durante la vida de la mujer. Y también resalta la guía la importancia del acompañamiento psicológico para estas mujeres, que como expliqué en la introducción, ya hay grupos muy bien conformados que tienen el acompañamiento psicológico y también de fisioterapia del piso pélvico, que también es muy importante en esto. Bueno, el tratamiento, hay varias líneas. Lo primero, pues como la base de la sintomatología es dolorosa, entonces la primera línea de tratamiento son los AINES, los analgésicos o los antiinflamatorios no esteroideos, u otro tipo de analgésicos que ayuden a aliviar el dolor. A veces, o la mayoría, como son síntomas cíclicos, se pueden usar también tratamientos cíclicos. Y como están asociados a la presencia de la menstruación, pues se pueden usar en ese contexto, en ese momento del mes, los 3, 4, 5, 6 días que dura la menstruación. Los anticonceptivos orales son otra línea de tratamiento muy importante y habitualmente se formulan de manera continua, es decir, el sangrado que viene con el uso de anticonceptivos orales sucede como el fenómeno de deprivación hormonal cuando se suspende su uso. Entonces, si se usan de manera continua, pegando caja con caja, que se hace sin hacer el descanso, que habitualmente es de una semana, para que venga el sangrado semejante a la menstruación, entonces pues esa mujer estará en amenorrea el tiempo que se use ese esquema. Las mujeres a veces, cuando uno les plantea esto, sea por enfermedad como esta o sea por gusto, tienen temor de pensar que puede haber un daño para la salud de estar en amenorrea inducida, pero no hay tal.
no hay ningún daño para la salud por esto. Bueno, entre las progestinas, el más popular es el Dienogest. También puede usarse otro tipo de progestinas como las locales en los dispositivos que contienen levonorgestrel, o también se sugiere el implante subdérmico de etonogestrel, que es el que viene de una sola barra y que se usa también como anticonceptivo para 3 años. Otras líneas de tratamiento son los agonistas de la GnRH. Cuando se usan agonistas de la GnRH, esto induce un estado semejante a la menopausia y por eso siempre hay que dar las terapias ADVAC, que son generalmente combinaciones de estrógenos y progestágenos que impiden o que disminuyen la pérdida ósea derivada de este estado semejante a la menopausia que producen estos agonistas de la GnRH. Y igualmente pues sirve para prevenir los síntomas de hipoestrogenismo. Otra línea son los antagonistas de la GnRH y los inhibidores de la aromatasa. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, que como hemos venido diciendo, el gran cambio en esta guía es que ya no es la primera línea, incluso hasta hoy día uno puede ver mujeres con esta historia de endometriosis que han sido sometidas a 20 y hasta 30 cirugías laparoscópicas durante su vida, pues de pronto sin un entendimiento que es una enfermedad inflamatoria crónica y que el pilar de su manejo es el tratamiento hormonal. Entonces, en cuanto a esto, hay unas recomendaciones específicas que cuando se haga tratamientos quirúrgicos mediante la laparoscopia se prefiera la excisión de las lesiones en vez de la ablación, que hay algunos procedimientos como la de neurectomías. Una es la presacra, que sí tiene utilidad, otro es uno que es la ablación de los nervios uterosacros por laparoscopia, que es la sigla LUNA en inglés. Y este procedimiento, digamos, no tiene mucho valor. El que sí lo tiene es la ablación o la neurectomía presacra, pero tiene una exigencia técnica mayor y unas complicaciones mayores porque, pues como su nombre lo indica, se ha denervado parte de toda esta inervación pélvica y tiene consecuencias a nivel defecatorio y urinario. Los endometriomas se aconseja la cistectomía en vez del drenaje y la ablación pues, de la cápsula. Y en endometriosis profunda, pues ya hay grupos que manejan esto muy bien y que se deben derivar a estos grupos bien conformados que manejan este tipo de enfermedad ya compleja. Bueno, hay otros tipos de tratamiento que se han probado, no hay evidencia pues, de su efectividad, pero están dentro del armamentario de las posibilidades para ofrecer a las pacientes. Al fin de cuentas, pues la idea es que la mujer mejore su calidad de vida y si encuentra alivio y mejora de su calidad de vida en alguna de estas opciones, pues muy bienvenido será. Entre ellas está la medicina china, las terapias nutricionales, la electroterapia, la acupuntura, la fisioterapia, el ejercicio y la psicoterapia. En cuanto a la infertilidad, generalmente estas son una de las indicaciones que hay para el tratamiento quirúrgico y algunas de ellas requerirán técnicas de reproducción asistida, para la cual también hay unos grupos muy bien conformados. Aquí en la ciudad, por ejemplo, hay 3 grupos principales que ofrecen este tipo de tratamientos para las mujeres que buscan embarazo con la condición de endometriosis. Bueno, en cuanto al adolescente, tiene un capítulo especial, aunque no hay mucha diferencia en su presentación en cuanto a las adultas. Entonces, en adolescentes, la sospecha se hace por la historia familiar, malformaciones genitales obstructivas, que hayan tenido menarquia temprana, que tengan ciclos cortos. Si hay ausentismo escolar es un dato importante y el uso de anticonceptivos orales para tratar la dismenorrea. Los síntomas pues, semejantes a los que ya hemos dicho,
dolor pélvico crónico acíclico, náuseas, dismenorrea, disquesia, disuria, dispareunia y dolor pélvico cíclico. También importante la imagenología en ellas. Los biomarcadores, como ya hemos dicho, no son de mucha utilidad y no se aconseja usarlos de manera rutinaria. Y en cuanto al manejo médico, tenemos las opciones que también hemos dicho para la población general como anticonceptivos orales, las progestinas como el Dienogest, los dispositivos del levonorgestrel, los antiinflamatorios no esteroideos, agonistas de GnRH y con terapia ADVAC, como hemos explicado antes, hasta por un año. Y pues como última medida la cirugía cuando no hay mejoría con estas alternativas iniciales. En la menopausia puede seguir activa y sintomática. El manejo quirúrgico puede estar indicado. Una alternativa son los inhibidores de la aromatasa como manejo médico, y cuando no está contraindicada la terapia hormonal de la menopausia, teniendo en cuenta que, como hemos dicho siempre, es una enfermedad dependiente de estrógenos y debe haber la contraposición con progestinas, tenga útero o no. En la población general, cuando no hay útero, no se necesita usar progestinas, pero en este caso sí siempre habría que usarlas. Entonces, lo que estamos acabando de decir, evitar los regímenes de solo estrógeno. Si existe anexo histerectomía en la premenopausia, se debe continuar con esquema de estrógeno y progestágeno. Esto es porque si no tiene útero, no necesitaría progestágeno, pero en este caso sí siempre se requiere. Y se sabe también que la endometriosis confiere un riesgo cardiovascular mayor. Bueno, en cuanto a la endometriosis extrapélvica, se sospecha con dolor cíclico del hombro, neumotórax espontáneo, tos cíclica, nódulos que aumentan de tamaño durante la menstruación. Tratamiento puede ser quirúrgico y siempre debe haber un tratamiento médico, hayase hecho o no tratamiento quirúrgico, por grupos interdisciplinarios y que tengan experiencia en cirugía de cada área del cuerpo. En casos de endometriosis asintomática, que es un hallazgo incidental en cirugías hechas por otra causa, no se aconseja realizar tratamiento quirúrgico, tampoco médico si no hay ningún síntoma, y sí se aconseja la evaluación ecográfica complementaria para encontrar otros sitios de endometriosis. Hay un aumento de algunos tipos de cáncer de ovario, mama y tiroides en mujeres con endometriosis, pero no hay un aumento general en el riesgo de cáncer, y no se aconseja una tamización especial para mujeres con endometriosis, sino seguir las pautas de tamización para cáncer que hay en la población general. Y como conclusiones tenemos que para el diagnóstico de endometriosis, que se retrasa bastante, dijimos 8 a 10 años, en el promedio de las mujeres, tener un alto índice de sospecha, el diagnóstico es clínico e imágenes, ha cambiado el concepto de que se requiere laparoscopia en todas las pacientes, y la laparoscopia, cuando hay síntomas que no mejoren con el manejo médico inicial, la imagenología sea negativa, el tratamiento médico no es conveniente, como los casos de infertilidad, cuando hay infertilidad y deseo reproductivo, y habiéndole explicado a las pacientes todos los pros, contras y beneficios y riesgos de cada alternativa, pues ella prefiera esta opción terapéutica de la laparoscopia. Bueno, muchas gracias por la atención, espero haberles ayudado con la comprensión de este tema. Me encuentran en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok como Luis Murillo Obgyn. Muy amables por su atención. Muchas gracias.